Y el escriba Safán leyó el libro de la ley ante el rey, y el rey prestó oído a la palabra del Señor como si fuera por primera vez. Entonces Josías temió que la ira de Jehová se encendiera contra Israel. Por tanto, deseó que todos oyeran la palabra de Dios de nuevo, como aparecía en el libro de la ley. Muy buenos días, feliz día de reposo para todos ustedes, feliz semana, bienvenidos a una nueva lección de Ven, Sígueme. No olvides primero que todo suscribirte aquí a Fe en Cada Paso, compartir este contenido con otras personas y por supuesto seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, Threads, ahí estamos, Fe en Cada Paso. Y el día de hoy ya terminamos el libro de Reyes. Vamos a estudiar de los capítulos 16 hasta el 25 y hagamos un rápido contexto de qué está pasando. Y este contexto creo que es el mismo de hace muchos capítulos y libros atrás. Israel, el pueblo de Israel, no es un pueblo muy decidido, tal vez. Hay momentos en que están bien, espiritualmente fuertes, siguen al profeta, son obedientes y prosperan, pero a veces no tienen el mismo ánimo y se vuelven idólatras, se olvidan de todos los convenios que han hecho, y esto es algo recurrente en toda la historia que venimos estudiando, que seguiremos estudiando más adelante, pero también en el libro de Mormón, también en Doctrina y Convenios, parece que es el factor común en todas las generaciones del mundo. Un día bien, un día espiritualmente bien, y el otro día no tan bien. ¿En dónde estamos hoy? ¿Dónde estás tú hoy? ¿En qué lado? Porque hay que escoger un lado. Recuerda lo que dice el Señor de los tibios. O estamos bien o estamos mal. ¿Qué estaba pasando? Como raro, había reyes que tenían una influencia demasiado negativa en el pueblo y el pueblo se dejaba llevar. Hablamos del rey Acaz, hablamos del rey Manasés, que fueron reyes muy malos, unas muy malas influencias, incluso promovían el sacrificio humano. Sacrificaron algunos a sus propios hijos. Estaban en un nivel de iniquidad, creo que es en una decadencia espiritual, que la verdad espiritual no cabe en esto porque ya no había el espíritu para nada, una decadencia espantosa, creando altares, dioses, cosas paganas, o sea, una cosa impresionante que si pues lo comparamos con hoy, tiende a ser muy similar. Esa fuerza espiritual estaba demasiado debilitada, era casi mínima y era mucho más fuerte la influencia del mal, que es la influencia de Satanás, ¿no? Finalmente es Satanás quien nos va alejando de Dios, haciendo que hagamos de otras cosas nuestro Dios y a Él mismo. Entonces estos capítulos reflejan esas realidades. Un mal rey, un buen rey, un mal rey, un buen rey. Y vamos a hablar de dos buenos reyes, el rey Ezequías y el rey Josías. Reyes que marcaron la diferencia y vamos a ver de qué manera. Y algo interesante que sucede aquí es que ya entramos como en una relación de tiempos con el libro de Mormón. Recuerdan que en el principio del libro de Mormón se dice que Ley era un profeta de los tiempos del rey Sedequías. Vamos a hablar del rey Sedequías y de la cautividad que tuvo que vivir Jerusalén a causa de esa idolatría. Y entonces ahí es donde se une ya la historia, lo que nos hace ver
que ya empieza la otra historia a este lado del mundo. Ley sale de Jerusalén por esas razones, porque ya el pecado era impresionante, la situación era terrible y Dios les había dicho salgan, porque voy a destruir a Jerusalén. Entonces aquí ya estamos en esa época, donde ya Ley está preparándose junto con su familia para salir de allí. Imagínense ustedes vivir en esa época, en una época de idolatría donde el rey Ezequías se esfuerza por imponer de nuevo la creencia cristiana o la creencia religiosa o la creencia de la ley. Tumba los altares y empieza a llevar al pueblo por el buen camino. Sin embargo, cuando uno se esfuerza, y ustedes lo saben, en hacer las cosas bien, es cuando llega Satanás a meternos en la cabeza que nosotros no podemos, que nosotros no podemos dejar ese pecado, que nosotros no podemos dejar esa adicción, que nadie nos va a perdonar, que nadie nos va a ayudar, que estamos solos. Eso es lo que dice Satanás. Pues en este caso estaba pasando algo muy similar. Había un señor a que le decían el Rapsacés. Esto no era el nombre de la persona, sino era como un título. Era una persona influyente. Pero este Rapsacés tenía una misión específica, una misión psicológica y emocional, y obviamente espiritual, en contra de lo espiritual más bien. El ejército asirio era uno de los ejércitos más poderosos que existía. Y al verse Jerusalén rodeada por ese ejército, por supuesto que hay miedo, por supuesto que hay temor. Y este Rapsacés tenía la misión de decirle al pueblo, ustedes están solos, nadie los va a salvar, ni siquiera ese Dios en el que ustedes confían, porque ningún Dios ha podido contra el ejército de Asiria. ¿Se pueden imaginar eso? ¿Hasta dónde llega nuestra confianza en Dios, nuestra fe y nuestra seguridad para decirle a la influencia de Satanás, no me importa lo que tú me digas, yo sé quién soy y sé en quién he puesto mi confianza? ¿Tenemos o no tenemos bien puestos nuestros principios para responder así? Y quiero leer directamente aquí de las escrituras ese momento y quiero que nos pongamos en esa situación tan difícil de escuchar estas cosas. Entonces se puso de pie el Rapsacés y clamó a gran voz en la lengua de los judíos, o sea, no en otra lengua, sino en la lengua del pueblo que lo iba a escuchar para que entendieran. Y les habló diciendo, oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria. Haced conmigo la paz, y rendíos a mí, y cada uno comerá de su vid y de su higuera, y cada uno beberá las aguas de su pozo. No confíen en él, confíen en mí. Van a estar bien conmigo, tienen que rendirse, tienen que entregarse, pero confíen en mí, dice el rey de Asiria. Más adelante dice, ¿acaso algunos de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Hamat y de Arfat? ¿Dónde están los dioses de Sefarvaim, de Hena y de Iva? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? No. ¿Quién de entre todos los dioses de las provincias ha librado a su provincia de mi mano? Para que libre Jehová de mi mano a Jerusalén. No va a pasar. No pudieron los otros dioses, Jehová tampoco va a poder. Esa era la tarea de Rapsacés y esa es la tarea de Satanás. Y me gusta mucho el versículo que sigue y es una invitación para nosotros muy clara.
Pero el pueblo calló y no le respondió ni una palabra, porque el rey había mandado: no le respondáis, no se metan en su juego, no les sigan el juego, ignórenlo. ¿Por qué nosotros, como seres humanos débiles e imperfectos, tendemos a ser muy reactivos? Nos dicen algo que no nos gusta e inmediatamente nos defendemos. Cuando veo en redes sociales que hay personas atacando nuestra iglesia, nuestras creencias, inmediatamente hay 1000 comentarios peleando, defendiendo la verdad. Y está bien defender la verdad, pero no cuando atacas a la otra persona y se genera una contención que no va a ayudar. Mejor prudencia, no digamos nada, no entremos en el juego de la contención. Y veamos qué fue lo que respondió el rey Ezequías. Y aconteció que cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos, como vemos acá, y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Rasgar las vestiduras siempre tiene que ver con el dolor de algo que está sucediendo. En este caso, el rey Ezequías escucha estas palabras y se desgarra de dolor, de preocupación, de horror, incluso de dolor, arrepentimiento. Él sabía que el pueblo merecía la disciplina de Dios por haberle fallado antes a sus convenios. Él sabía que a pesar de que había tratado de retomar el camino del bien, había consecuencias que el pueblo tenía que pagar por sus pecados anteriores. Y en este caso, escuchar a Rabsacés decir esto con tanto ahínco y con tanta furia, obviamente generó en él un dolor inconmensurable que pues lo hizo desgarrar sus vestidos. El rey Ezequías se fue a buscar a Isaías, necesitaba consejo. Isaías responde: no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Es la respuesta del Señor. He aquí pondré yo en él un espíritu de temor, y oirá un rumor, y volverá a su tierra, y yo haré que en su tierra caiga a espada. Esta declaración de Isaías la mandó por medio de una carta al rey Ezequías, quien cuando la recibe hace algo muy interesante. Tomó Ezequías la carta de manos de los mensajeros y después que la hubo leído, subió a la casa de Jehová y Ezequías las extendió delante de Jehová. Las abrió allí en el templo. Y más adelante dice: ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, oh Jehová, eres Dios. Y esto me hace pensar en muchas cosas. Cuando nosotros somos atacados de alguna manera, cuando se nos vienen encima tantas dificultades, ¿qué es lo primero que hacemos? Humillarnos, orar, suplicar en el templo, suplicar en nuestras habitaciones y dejar todo en manos de Dios como lo hizo Ezequías. Nosotros debemos tener la certeza de que nuestro Salvador Jesucristo, que ha vencido la muerte y quien es el mediador entre el Padre y nosotros, entre la justicia y la misericordia, es quien nos va a librar de todas estas dificultades. Nuestra confianza debe estar puesta únicamente en Él. Vendrán voces del mundo, que son voces de Satanás, y te dirán que tú no puedes, que esto te quedó grande, que esto es muy difícil, que no vale la pena esforzarse, que tú no naciste para seguir unas normas, unos mandamientos, que tú no puedes. Pero debes tener muy claro que tú sí puedes, porque eres un hijo o una hija de Dios con las cualidades de un Padre celestial. Podemos lograr las cosas, pero parte esencial de la misión de Satanás o de su trabajo aquí en la tierra es hacerte olvidar de quién eres. ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Para dónde vas? Él nos distrae
y nos hace sentir miserables. Pero nosotros, al igual que el rey Ezequías, debemos poner esas preocupaciones al frente del Señor. Decirle, mira, esto es lo que me está pasando. Necesito que me ayudes porque no sé qué hacer. Sálvanos, te lo ruego. Es eso, tener la confianza en el Señor, decir, sálvame, te lo ruego, ya no sé qué hacer. Confío en ti, sé que eres Dios y que me puedes librar. Eso es un nivel de fe que debemos buscar todos nosotros, que no es sencillo tenerlo, por las muchas preocupaciones y las muchas cosas de la vida que nos distraen de lo que realmente somos, pero es lo que debemos procurar buscar continuamente. Veamos esta cita del presidente Jeffrey R. Holland. Aunque nos mantengamos en el lado soleado de la calle, podemos toparnos con personas que se empeñan en encontrar algo sombrío y lúgubre en todo. Ya conocen su lema: siempre está más oscuro justo antes de que oscurezca por completo. Qué visión tan maligna y qué existencia tan miserable. Sí, puede que a veces queramos huir de donde estamos, pero ciertamente nunca debemos huir de lo que somos. Hijos del Dios viviente, que nos ama, que siempre está dispuesto a perdonarnos y que jamás nos abandonará. Ustedes son su posesión más preciada. Son sus hijos, a quienes ha dado profetas y promesas, dones espirituales y revelación, milagros y mensajes, y ángeles en ambos lados del velo. Bueno, después de estas palabras vamos a ver que continúa en la historia. El hijo de Ezequías asume el reinado años después. Ezequías cae enfermo, pero pide poder vivir unos años más, se le concede, pero bueno, finalmente a muy corta edad su hijo Manasés toma el reinado y no es un rey muy justo. De hecho, todo lo que había hecho Ezequías lo tira y vuelve a instaurar la idolatría, los dioses, las estatuas, todo eso. Y fue un rey bastante pecaminoso. Después de eso, más adelante, viene un rey que viene a transformar el sistema. Se llama Josías, que es el nieto de Manasés. Josías llega al trono con tan solo 8 años de edad y cuenta la historia que tiempo más adelante estaban arreglando, estaban moviendo cosas en el palacio y de repente se encuentran con un libro, el libro de la ley, que estudiosos dicen que es parte de Deuteronomio o todo el libro de Deuteronomio. Cuando Josías lee esto, de hecho pone a los sacerdotes a leerle estas escrituras y entiende cuál es la ley, se da cuenta de todo lo que ha venido pasando y nuevamente desgarra sus vestidos como señal de arrepentimiento, de que esto hay que solucionarlo ya. Qué dolor no haber cumplido con la ley de Dios desde hacía mucho tiempo. Y entre las cosas que hizo Josías fue destruir los altares de adoración paganos, los sacerdotes paganos los destituyó, empezó a tomar un orden todas las cosas, enfocó a que la adoración iba única y exclusivamente a Jehová. Y algo importante fue que volvió a aparecer la Pascua que no se celebraba desde la época de los jueces, muchos años. Él retomó la práctica de la celebración de la Pascua. Y aquí encontramos en el capítulo 23 de Reyes, de Segunda de Reyes. Asimismo quitó Josías a los encantadores, adivinos, terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. Y miren lo que dice acá: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová con todo su corazón y con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él se levantó otro igual. Qué lindas palabras hacia Josías, un rey justo,
un rey que sacó lo inmundo y volvió a levantar lo que es recto. Y eso pasa mucho hoy y nos puede pasar a nosotros. Estamos en un mundo donde hay muchas cosas que están mal. Tal vez nosotros no podamos salvar al mundo, no es nuestra función tampoco, pero sí podemos ser una luz, una guía para otros que están a nuestro alrededor que tal vez están perdidos y nosotros somos ese medio para llevarlos a Jesucristo, llevarlos a lo que es de Dios. Así que veamos qué tan importantes son las palabras de las Escrituras para nosotros, así como le pasó a Josías. Apenas se enteró de lo que decía la ley, desgarra sus vestidos, que eso nos pasa a nosotros, no en el sentido literal, que vamos a desgarrar nuestros vestidos, pero sí en un sentido simbólico. Estudiamos las escrituras y cuando vemos algo que realmente es impactante, que empieza a transformar nuestro corazón, nos da deseos de arrepentirnos y decimos, wow, esto lo tiene que saber todo el mundo. No sé si les ha pasado, pero tal vez podemos buscar esas experiencias estudiando las escrituras. Así que como una tarea que podemos tomar después de esta clase es tener una relación mucho más cercana con las escrituras. ¿Es bueno que vean estos videos? Sí, es bueno. ¿Es bueno que vayan a clase de escuela dominical? Sí, es bueno. ¿Que vayan a la clase de la sociedad de socorro, del sacerdocio? Sí, es bueno. Pero nada de eso supera su relación directa con las escrituras. Hagamos del estudio de las escrituras no algo rutinario, algo que toca hacer, o como alguien dice por ahí, así sea un mísero versículo. No, un estudio serio de las escrituras a diario, o por lo menos con frecuencia durante la semana, pero que sea un estudio real, que eso que estoy leyendo logre una transformación en mí, no que yo simplemente vea letras o conozca la historia. Ah, sí, yo conozco esa historia, yo sé dónde está este versículo, aquel versículo. Excelente, eso es bueno también. Pero que esas letras que están ahí impacten en mi vida y me hagan cambiar, ese es el objetivo. Cuando Josías quiere ya empezar a enseñar a su pueblo a que tiene que hacer lo justo, miren lo que pasa en el versículo 3. Y el rey se puso de pie junto a la columna e hizo convenio delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus estatutos y sus testimonios con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del convenio que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Entonces podemos ver que cuando tenemos a nuestro alrededor líderes bien enfocados, los demás los seguimos. Obviamente hablamos que el líder mayor es el Salvador Jesucristo, pero nosotros hemos sido llamados a ser líderes también y debemos ser líderes enfocados en llevar a los hijos de Dios a Él, no a nosotros, a Él. Cuando nosotros como líderes, porque todos en algún momento lo somos, nos alimentamos de esto, estudiamos lo que debemos estudiar, tenemos un testimonio, oramos con frecuencia, hacemos nuestro deber, es más fácil guiar a otras personas, porque un ciego muy difícilmente puede guiar a otro ciego. Si tú como líder no estudias las escrituras, si tú como líder no vas al templo, si tú como líder no oras, si tú como líder no haces nada de estas cosas, ¿cómo le vas a exigir a tus ovejas que lo hagan? No va a pasar. Bien, y ya para terminar, aquí en el capítulo 24 empieza a hablar de Sedequías, que fue rey a partir de los 21 años y reinó 11 años en Jerusalén. Y es cuando Babilonia ya entra a Jerusalén y empieza a haber problemas. Y capturan al rey Sedequías. Y miren lo que hacen. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya. Y a Sedequías le sacaron los ojos y lo ataron con cadenas y lo llevaron a Babilonia.
y empiezan a pasar cosas como que quemaron el templo de Salomón, lo destruyeron, empiezan a destruir la ciudad, a quedarse, capturar a las personas, llevarlas cautivas. Bueno, fue una época muy difícil, pero la disciplina a veces es necesaria. Las consecuencias llegan y pues el Señor deja que pasen cosas para que aprendamos. Y ahí es donde ya empieza, que les comentaba la historia de Leí, huyendo de Jerusalén que sería destruida. Muy interesante. Y ahí terminamos el libro de Reyes. Una época muy difícil, una época de guerras, muchas guerras, de idolatría, de tratar de volver a caer. Creo que ese ha sido el factor común en toda la historia humana. Pero no deja de ser interesante estudiar estas historias y verlas reflejadas en lo que es la actualidad, que es realmente lo mismo. Y mi testimonio del día de hoy viene en muchas partes. Como hablábamos al principio del Rapsacés, la influencia de Satanás yo he podido sentir cada vez que él quiere denigrarme, decirme que no valgo, decirme que no sirvo para nada. Y tiene uno que luchar contra eso, recordar quién es, recordar sus atributos divinos y buscarlos y procurar estar en conexión directa con Dios para poder vencer esos dardos de Satanás, así como pasó con Ezequías y el pueblo. Lo ignoró, no le hizo caso. Eso es posible. Les testifico también que las escrituras tienen la palabra de Dios, lo que Él piensa, lo que Él quiere para nosotros. Y ahí está el mapa de lo que debemos llegar a ser y cómo llegar a ser. Y cada vez que estudiemos nosotros las escrituras y de verdad las metamos en nuestra vida va a cambiar. Entonces, no se queden solo con lo que dicen los maestros en la iglesia. Vayan a sus hogares y estudien las escrituras de manera individual y familiar. Las escrituras tienen un poder inmenso que a veces subestimamos o simplemente ignoramos. Pero estudiar las escrituras nos da el poder de vencer muchas cosas y de recordar en algún momento de tentación, de debilidad, de el ánimo bajo, una escritura que nos haga decir, hey, tú eres una hija de Dios, tú eres un hijo de Dios y yo estoy contigo. Yo les testifico que eso es así en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por llegar hasta acá. Gracias por conectarte conmigo en la clase. Por favor, comparte este video con otras personas. Comenta, deja tu like y síguenos en redes sociales. Ojo, si no te has suscrito aquí a Fe en Cada Paso, suscríbete por favor, que aquí te esperamos cada domingo en la mañana, en la noche, que también hay un Ven Sígueme en vivo. Así que ahí los esperamos y durante la semana en todo el contenido. Gracias por seguirnos, gracias por vernos y nos vemos en la próxima clase con un tema. ¿Cómo defendemos la verdad aunque todo esté en nuestra contra? Eso nos pasa todos los días. Así que nos vemos el próximo domingo. Un abrazo, feliz semana.